Como ustedes saben, mi esposa y yo estamos esperando un hijo, ¿verdad? Otro, ya es el segundo. Una vez yo le pregunté a alguien, a una mamá que tenía como 4 hijas, 3 hijas, 4. Y ella me dijo, todas mis hijas son diferentes, tienen un temperamento diferente, las elecciones son diferentes, el carácter es diferente. Y a veces uno le preocupa. Ahora con Matías que viene en camino, yo digo, pero Esteban es muy cariñoso, demasiado. Yo digo, bueno, ojalá Matías salga así, porque Esteban es la mata del cariño, es un amor tan hermoso. Y a veces yo estoy ahí, ¡pah! Y me abraza y me besa. Me dice, papá, te amo. Pero le nacen ciertas cosas y yo digo, bueno, si Matías no es igual, tiene que aprender de su hermano. Pero hoy quiero hablar de Lucas capítulo 15-11 y se llama la parábola del hijo pródigo. Usted se la sabe de memoria. Yo dije, ¿para qué la voy a predicar si se la sabe de memoria? ¿Verdad? Sí se la sabe, ¿no? ¿Quién se la sabe de memoria? Levante la mano. Dice, no, esa palabra. Otra vez, pastor. Eso, mejor dicho, esa parábola me la sé de memoria, ¿verdad? Sí se la sabe, pero no de memoria. Bueno, gloria a Dios. Levante su mano cuando tenga la cita. Lucas capítulo 15, versículo. Oiga, saludamos a los que vienen, años que no venían. Un fuerte abrazo. Salud, ¿dónde están por aquí? Ya veo unos por ahí, bienvenido. Amén. Y yo quiero que le preste atención a la parábola del hijo pródigo, porque el hijo pródigo nos habla de 2 clases de hijos. Y yo creo que en Dios tiene entre nosotros los cristianos 2 clases de hijos. Dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Muy pendientes porque voy a preguntar. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Repita conmigo fuerte. Y les repartió. ¿El padre qué hizo? Tú tienes la mitad y yo te doy la otra mitad. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Verdad? ¿Pero nadie qué? Nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Repita conmigo: a mi padre. Y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos,
y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo muerto está y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Va todo claro allí? ¿Le puedo preguntar? Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro más gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, repita conmigo, he aquí, tantos años te sirvo y no he recibido, no te he desobedecido jamás, y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro más gordo. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Esta parábola la llaman el hijo pródigo. La llaman porque así la Biblia original no lo dice, sino que cuando se armaron las Biblias le pusieron un título como para ver cómo distinguían esta parábola, y la llamaron la parábola del hijo pródigo. Nos fue enseñado que fue un hijo que pidió la herencia, que se lo gastó con rameras, se fue al mundo, como uno dicen los evangélicos, ¿no? Se fue al mundo, se fue de mundo aventura, se gastó todo y luego dijo: ay, se acordó del papá, ¿verdad? Dijo: en la casa de mi papá yo estuviera mejor. Y fue y se devolvió a la casa de los papás, y el papá vino y lo abrazó y lo restauró, ¿verdad? Esa siempre ha sido la enseñanza. Ha sido un mensaje de restauración, de que cuando usted se aparta de Dios, Dios está de brazos abiertos para besarlo, abrazarlo y perdonarlo, ¿verdad? Pero yo creo que en el hijo pródigo está una poderosa enseñanza que va más allá del mensaje de restauración. Y es un mensaje de mentalidad, y es un mensaje de herencia. Yo quisiera resaltar algunas palabras que nos van a llevar a una verdad, y quizás una verdad que desconocíamos. O a través de este mensaje vamos a ver desde una óptica diferente lo que Dios ha querido hacer a través de esos dos hijos. Lo primero es que dice que el hijo menor fue el que reclamó. Yo creo que el que tiene derecho a reclamar es el mayor, ¿verdad? El que se quiere emancipar cronológicamente, ¿quién es? El mayor. Pero el menor fue el que vino y sacó pecho y le dijo: dame lo que a mí me corresponde, papá. Trabajaste, pero acuérdate que yo soy tu hijo y lo que tú tienes también me pertenece. Así que dame lo mío. Tú verás. Quien pide es el menor. Creo que no era quien estaba legitimado para hacerlo. Era el mayor. Pero el padre, sabiamente, ¿qué dice? Que repartió. Este hombre se fue, se perdió, lo gastó todo. Cuando regresa el menor y es recibido con el becerro gordo, el mejor becerro, voy a agregarle algo mío. Ese becerro quizás lo alimentó el hijo mayor, lo tenía ahí criándolo. Y cuando ve, dice: y le diste el más gordo a mi hermano que se fue y se gastó todo. Eso no es justo, ¿sí o no? ¿Es justo o no es justo? ¿Usted le parece justo? ¿Usted qué hace allí? Usted se pone como el hijo mayor también. Dice: ¿por qué hiciste eso? Ya le dice la mitad, fue y se lo perdió,
lo malgastó todo. Ahora vienes y el becerro que yo tenía ahí cuidándolo, guardándolo, engordándolo, ahora viene y se lo das. Hubo una actitud como de celo, ¿verdad? Al final el hijo mayor le dice al padre: padre, mira, yo estoy aquí contigo y tú nunca me has dado un cabrito. Utiliza la palabra cabrito como una cosita chiquitica. Nunca me diste un cabrito para gozarme con mis amigos. Y que viene de gastárselo todo, de andar con rameras, en vicios, tú le das lo mejor. Tú me tienes como un jornalero. ¿Sabes qué? Yo le agregaría ahí, yo creo que faltó eso. Dígame usted, tú no me amas. ¿Sí o no? Faltó tú no me amas, pero eso fue lo que quiso decir. A mí aquí me has esclavizado, me has colocado como un jornalero más. Tú nunca me has dado ni un cabrito, nada. Pero a sí. Yo creo que él se estaba comparando, ¿verdad? Había una comparación. Y leyéndolo normalmente había una preferencia. Y yo le digo, ¿sí o no? Pero no es así. Por eso uno tiene que leer bien la escritura. Porque lo que usted está interpretando en estos momentos es totalmente equivocado. Dese cuenta que a usted le metieron ese mensaje en la cabeza. Pero ese mensaje no es así. Porque dice la escritura que él repartió sus bienes y le dijo: hijo mayor, toma, esto te pertenece. Hijo menor, esto te pertenece. El menor se lo gastó todo. Y lo que quedó, ¿de quién era? ¿Y por qué el mayor pide permiso para matar a un becerro? ¿Y por qué el mayor se cree un jornalero si él era el dueño de lo que había quedado? Porque el mayor le reclama al padre y le dice: padre, ¿por qué le diste el becerro más gordo, papá? Si él era el dueño. ¿Qué leyendo? Si usted lee bien la escritura. El problema es que no la leemos bien. Y el problema es que nos dejamos llevar por los mensajes de atrás que nos enseñaron en la tradición. Y esa sarta de mentiras nos llevan a un mensaje equivocado. Versículo 12 al final. Y les repartió los bienes. El mayor, el que tenía el derecho, el que estaba legitimado para reclamar, se quedó con la otra mitad. El padre repartió en vida. El padre se queda sin nada. Quien reparte en vida se queda sin nada. El peor negocio para alguien es repartir en vida. Pero si usted no reparte y de viejito, chochito, usted es importante. Si no reparte, pero usted repartió, baila, como dicen aquí. Perdió. Ahora, en derecho hay unas formas. Nosotros estamos vivimos alquilados en un apartamento donde los dueños son los hijos, pero el usufructo es de la mamá. Es una forma de cuidarse. El reparto en vida, pero lo que ingresa todavía es de los viejos. Sí, el día que muera la mamá, pues ahí sí el usufructo pasa a los hijos. Debería ser así. Pero aquí dice que el hombre repartió. El hombre repartió. El hombre se quedó sin nada. ¿Y lo que quedó de quién era? Entonces, ¿por qué me dijo que ahorita que era injusto? Que era injusto el trato contra el hijo mayor. Usted me lo acabó de decir. Usted me lo dijo. Eso es injusto. Aquí este sector me dijo: sí, es injusto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si él era el dueño. Sencillamente, ¿sabes por qué? Porque él se creía un jornalero siendo el dueño. Sencillamente.
Porque a veces cuando nuestros padres nos mandan a responsabilidad pensamos que ya no nos aman. Yo me acuerdo cuando joven, yo tenía como 12 años. Vivíamos en un segundo piso y a veces se iba el agua. ¿Sabes que en los pueblos dice, se fue el agua? Se fue la luz. Y a mí me tocaba desde el primer piso cargar con 2 baldes el segundo piso y llevar el agua. Eso demoró como 3 años. Eso fue duro para mí. Mientras yo cargaba eso y me dolía, yo decía, mis papás no me quieren, mis papás no me aman, a mí me tienen aquí como un esclavo. Sí, porque cuando siendo heredero y siendo hijo y el no preferido, pero el menor, el consentido, me llamaban a responsabilidad que ayudara. Ahí sí se le mete a uno, no sirvo, no me aman, no me quieren, Este se le metió lo mismo, soy un jornalero más. Y le reclamó al papá, le dijo, soy un jornalero más, a mí no me has dado nada, ni un cabrito. Yo creo que el que estaba haciendo injusto era él con su padre. Yo creo no. Si usted lee la Biblia, la repite y la lee, usted dice, el injusto con su padre era ese hijo que se creía un jornalero, que no se creía un hijo, un heredero. Puede matar cuantas veces quisiera esos becerros y zancocharlos y hacer lo que quisiera, porque era heredero. Aquí lo dice, lo repartió, era de él, pero él se creía, yo creo, era un bebo, ¿verdad? Un bebo grande. ¿Se acuerdan? Hay hijos que son como bebos grandes, son 30 años y todavía no quieren salir de la casa. 40 años con la gorrita para atrás y no quieren salir de la casa. Es un bebo. Yo los bautizo, eso es un bebo. No quiere salir, no quiere ser responsable. Y cuando se le da una responsabilidad, tú no me quieres, me vas a poner a trabajar, olvídate, eso va a ser tuyo. Al final todas las cosas serán tuyas, porque hay una herencia. Entonces, en derecho hay algo muy bonito que se llama la vocación sucesoral o de herencia. Dices, es la calidad especial que otorga legitimación a una persona natural o jurídica para tener derechos y ser titular de derechos hereditarios en una herencia determinada. Si usted tiene 2 hijos y usted es un empresario, pero al chino le gustó fue la cocina, el trapero y la escoba, y el otro le gustó montarse en el carro suyo y disfrutar, ¿qué culpa tiene usted? Al chino le gustó fue la escoba, ¿verdad? Fue un problema de mentalidad. El hijo pródigo es un problema de mentalidad. El hijo pródigo representa 2 formas de pensar que tienen los hijos de Dios. El uno, el que es hijo de Dios, pero yo quiero resaltar esto, el que se perdió, el menor, siempre dijo algo que me llamó y yo quiero resaltarlo. Dijo, dame la parte de mi herencia. ¿Y quién me puede hablar a mí así? Un desconocido. Mi hijo, dame, papá, lo que me corresponde. Había un sentido de paternidad. Dijo, en casa de mi padre hasta los jornaleros tienen comida y yo aquí comiendo algarrobas. Sí, había siempre una conexión de hijo a padre. Luego dijo, volveré a casa de mi padre. No me va a decir que el tipo se creía un jornalero. Sí, el menor se creía un jornalero. Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Él tenía claro de que él era un hijo. Él tenía claro quién era.
Él se lo malgastó, él se fue, él se perdió, pero él era un hijo. ¿Sabes que cuando Dios tiene misericordia de las personas cuando se van al mundo? Porque siguen siendo sus hijos. Y Él, cuando ellos vuelvan, sus brazos de restauración estarán allí. Porque son sus hijos haciendo lo incorrecto. Pero en la mente y en el lenguaje que usted lee en la palabra de ese chico, usted dice, este hombre tenía claro que era un hijo. Aunque perdido, aunque en el mundo, aunque haciendo y deshaciendo con su vida, él tenía claro que era un hijo. Pero el otro, ahora sí cabe el término guaymarón, ¿o no? ¿Qué es guaymarón? ¿Qué dicen aquí en el interior guaymarón? ¿Ah? Grandote. Y el otro hijo, el grandote, el que debía ya estar pensando en la herencia, en disfrutar lo que su padre le dejaba, dice la escritura que no disfrutaba nada, que su mente Satanás lo cauterizó y lo quería hacer sentir de que él era un esclavo. Y así se sintió, como un esclavo. Entonces se cuenta que la enseñanza del hijo pródigo no es como usted se la vendieron. Estaba lejos esa interpretación. Lejos. Cuando usted la lee de verdad, usted dice, esto no era así. Es que dentro de los hijos de Dios hay dos mentalidades. El que se cree hijo y el que no se cree hijo. El que no se cree hijo pide oración. Oiga, pastor, ore por mí. Pastora, yo quiero, pero que sea la pastora la que ore por mí. No, ¿y por qué no oras? No, ore por mí. Porque no hay vocación de herencia. Porque hay algo que se llama indignidad. No se cree hijo de Dios. Algunos de nosotros en algún momento de nuestra vida, cuando éramos inmaduros sobre todo, ¿sí o no? Nos creíamos indignos de Dios. Indignos. Pero la dignidad no depende de ti. La dignidad depende de lo que hizo Cristo en la cruz por ti. El mérito no es tuyo, el mérito es lo que Cristo hizo por ti. Porque aunque no pecaras, vamos a suponer que tú nunca pecaste. Dice, uy, es un santo. No te mereces el cielo. Porque cargas el pecado original de Adán y Eva, aunque fueras un santo. Y el que quitó esa indignidad fue Cristo Jesús. Por ti y por mí, y el mérito lo hizo Él. Mas yo soy digno, repita conmigo, yo soy digno de ser llamado hijo de Dios. Ese hijo se perdió, volvió y dijo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el Padre lo restableció, el Padre lo restauró. El Padre lo restauró. Pero el que vivió con su padre, yo voy a decir en términos como más humanos, se acomplejó. ¿Usted se ha visto gente acomplejada? Se acomplejó. Se creyó un jornalero, el heredero de todo por estar trabajando en lo que le pertenece. Se creyó un jornalero. Mira lo que el diablo le estaba dictando. El diablo tenía cauterizada su mente y su identidad. El diablo le decía, mira tu papá, mira, te tiene como uno más, como un jornalero más. Mira, trabajas igual que Felipe, que es un jornalero. Eso le decía Satanás. Pero dentro de Dios, en pensamiento dice, Dios no piensa así. Dios dice, este será el heredero, el continuador de la obra, quien aprendió la visión, quien aprendió cómo hacer las cosas.
Depende qué te dicta Satanás. Si tu identidad está perdida con Satanás, si tu identidad está perdida, va a ser difícil que la promesa se cumpla en ti. Porque hay un sentimiento de indignidad, y la indignidad hace que no lleguen las promesas a ti. La indignidad hace que tú digas: yo no soy digno de que Dios me bendiga de esa forma. De tu boca sale el bloqueo para que Dios te bendiga. O eres indigno con razón o sin razón. Con razón, porque te creas que no lo mereces. Y sin razón, inconscientemente, porque eres un inmaduro espiritualmente. La palabra dice algo que me llamó la atención. Dice que el niño en nada difiere del esclavo. Gálatas 4:1. Tú tienes un niño, y si lo tienes en una finca, él se te puede meter a trabajar con un jornalero porque él no sabe. O puede estar al lado tuyo viviendo bien. Depende cómo él se conciba en su mente. Pero la palabra dice: mientras el heredero es niño y no sepa lo que tiene, en nada difiere y en nada se diferencia de un esclavo. En nada se diferencia de un esclavo. Todo depende de qué sientas y lo que Satanás te ha dictado y lo que tienes que reprender. Porque Dios puede querer un ministerio contigo, Dios puede querer dones contigo, pero si te sientes indigna porque Satanás te puso eso en la mente, nunca tendrás ese ministerio ni esos dones. Se derrama lo de Dios y las bendiciones sobre los que creen que son y merecen las cosas. No por mí, no por ti, por lo que Cristo hizo en la cruz. Las bendiciones y la salvación y todo lo demás viene porque hubo alguien que pagó por ti el precio. Amén. El hijo pródigo, para mí el más dañino fue el que se quedó. El pensamiento del que se quedó fue el pensamiento más, ese estaba cauterizado. Ese ni siquiera se hacía llamar hijo. Ese se creía un jornalero, un esclavo, una persona indigna, no merecedora. No tenía algo, no tenía vocación de herencia. ¿Cuántas bendiciones? Levante solamente la mano. Levante la mano los que han recibido bendiciones no, pero levántela, de las cuales usted no es digno. Levante la mano. No entendieron el mensaje. No lo entendieron. Usted sí las merece porque hubo alguien que murió por ti. Hubo alguien que murió. Hubo alguien que te hizo merecedor y te hizo digno de eso que llegó. Humanamente usted dice: no, yo no trabajé para eso, pero eso me llegó como un regalo del cielo. Humanamente. Pero le llegó porque hubo alguien que murió en la cruz por ti. Entonces yo sí soy merecedor. El día de mañana me cae a mí una bendición. Claro que la merezco. Pero tú no trabajaste para esto. Hubo alguien que murió por mí. Claro que sí la merezco. Yo soy digno y tengo vocación de heredero, vocación de herencia. Las bendiciones llegan con los que tienen la vocación de herencia. Vocación de herencia. Pero los que se creen indignos son retirados del testamento. Son retirados. Se cauterizó su mente y su corazón con lo que Satanás les dijo. Digo, ¿cuál hijo?
Mira, hueles a sudor todo el día matándote, como ese otro que trabaja. Eso te dice Satanás. Y en 60 años, ¿de quién es esa empresa? Pero Satanás utiliza a nuestros hijos y la mente la quiere cauterizar cuando les damos responsabilidad. Porque sabes que cuando tú les das responsabilidad, tú les estás enseñando a administrar lo que Dios te dio a ti. Es sencillo. Y a Satanás no le gusta eso. A Satanás le encanta que ellos reciban sin saber nada para perderlo todo. Pero cuando tú los vas adiestrando, Él les pone a ellos, Satanás les pone de que el Padre no los ama. Sí, como cuando cargaba los 2 baldes, dice, no, en eso no existía la electrobomba. No existía. Ahorita venden unas chiquiticas así que no valen nada. Mandan al piso 10 el agua. No, ese momento. Y me tocaba y decía, pero qué martirio. Porque lo primero que trae Satanás cuando usted le da dese cuenta con un hijo. Yo le digo a mi hijo, Esteban, recoja todo esto que tiró aquí. Tiene 3 años y medio. Vaya y colócalo allá. Él lo hace con amor. No me reniega. Porque desde niño fue enseñado a eso. Y dice, bueno, papá. Y él sabe lo que él desordenó. Yo le digo, ordene. Ya viejo es difícil. Pero lo primero que hace Satanás es eso. Ahora la pregunta es, ¿qué mentalidad tienes tú? Porque el hijo menor necesitó una restauración espiritual. Vamos a traerlo, vamos a restaurarlo. El hombre güey se perdió por allá, no, pero tiene un padre, yo lo voy a restaurar como mi hijo. Pero el hijo mayor necesitaba una restauración mental. Necesitaba que lo sacudieran y le dijeran, tú eres hijo. Deja de estar pensando como un jornalero. Deja tu mente. No te mires las vestiduras. Tú serás el heredero. No te mires el sudor. Es más, te voy a decir algo. El hijo menor ya no tenía herencia. Él se comió su herencia. Yo no sé qué día le dije, ay Dios, enséñame, ojalá. Lástima que no dice el final. Pero yo le hago una pregunta a usted y estamos haciendo una deducción, un trabajo mental. Haga un trabajo mental conmigo. ¿Quién terminaría disfrutando esa mitad? Ese 50%, ¿quién terminaría disfrutándolo? ¿Quién? Yo le dije, Dios, revélame eso, pero no quedó en la escritura. ¿Quién se comió ese ganado? ¿Quién se disfrutó ese terreno? ¿Quién? Posiblemente el que volvió. Porque yo no sé, voy a suponer, yo creo que el padre tuvo que retomar esa herencia. Y al final, estoy pensando humanamente, otra vez el hijo menor comenzó a beneficiarse de esa herencia. Porque ese sí se creía hijo. Ese sí se creía digno. Y el otro se dedicó a alimentar ganado. Y su mentalidad estuvo como un jornalero más. Amén. Su mentalidad. Entonces, cuando Dios nos escribe esta parábola, ¿a dónde la podemos llevar en nuestra vida? Ahora le pregunto, ¿usted tiene una mentalidad de hijo o no? ¿Sí o no? ¿O no? ¿Tiene una mentalidad de hijo? ¿O usted cree que no merece? Dice, no, yo le pregunto, ¿usted tiene una mentalidad de hijo o no? Ojo, ese mensaje te desbloquea las bendiciones.
Porque la palabra dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si usted está contento con ese Renault 12 y ha reparado el motor 3 veces con un anhelo, y está feliz, ¿usted cree que Dios se lo va a cambiar? Si usted está en un estado de bienestar y feliz, ay Señor, gracias por este Renault 12. Bendícelo, chiquitico pero bonito. Se siente una unción por dentro. ¿Sabe qué? Yo tenía un Spark. Ese lo vendí, fue a Mateo, a papá de Mateo, que es mi amigo. Antes de COVID fue, ¿verdad? Llegó un momento, esa matrícula estaba en la costa. Yo me descuidé con los impuestos. Llegó un momento donde el valor de los impuestos era el valor del carro. Voy a salir de ese carro. Me acuerdo que aquí vino el pastor. ¿Se acuerdan el pastor Oscar Álvarez? El calvito de bigote que... Entonces una vez vinimos y veníamos estábamos haciendo una vuelta y se subió Isaías, creo que el hermano de Samuel, se subió el pastor Oscar, creo que la pastora iba ahí, hacíamos un servicio de milagro los viernes en la noche y subimos como 8 personas en ese carro. Pues cuando yo voy subiendo la circunvalar, ¿dónde que ese carro quería subir? El carro no quería subir. Motor 1000, como 7 personas allí, ¿no? Yo le tocaba chancletearlo. Yo le hacía el clutch y lo chancleteaba. Pero eso subía como 1 metro cada 5 o 6 minutos. Y dele. Y el pastor, yo miraba así, el pastor me miraba así serio. Y dele. Yo en otra circunvalar después por la Manuela Beltrán y dele también otra. Y otra vez chancletelo. Entonces llegamos acá a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia, él dijo algo que en un principio no me gustó. Entonces le vio el carro y le dijo: yo maldigo ese carro en el nombre de Jesús. Este señor es raro. Yo no le quise decir nada porque yo respeto uno tiene que respetar a los mayores, aunque uno no piense igual. Porque usted no es para que ande en ese carro. Usted es muy grande para andar en ese carro. Y usted sirviéndole a Dios, usted vive metiendo 7 personas en ese carro. ¡Qué incomodidad! Yo me acuerdo que la niñera la cargó, creo que Isaías. Pero yo estaba conforme con mi carrito. Yo le echaba 50,000 pesos de gasolina y eso andaba. Usted sabe cómo es el Spark. Usted le pone. Y por dentro solo música de adoración. Sí se sentía un ambiente espiritual muy bonito, pero había algo, había un amor, no un apego, sino que me apegué en amor a ese carro. Y me sentía bien. Yo andaba pendiente de si quería comprarlo. Dele. Le metía caja, le metía de todo. Entonces el pastor me dijo eso. Yo le maldigo, ¿verdad? Le dijo: usted no es para que esté en este carro, usted se le ve mal, no sé qué. Me regañó como un papá. Y yo me quedé así como regañado. Pero ¿a dónde voy? Yo vendo ese carro. Y ese carro no quería salir de mi propiedad. Yo sé, pastor Wilson sabe. Yo hice los papeles, se los entregué al papá de Mateo. Y radique eso. Y mira ese carro. Y como a los 6 meses yo miro y ese carro todavía a nombre mío. Y pastor, ¿pero qué es lo que pasa? No, que no se queda. Después, como al año, dije: no, es que eso tiene una prenda en Montería. Y, ¿cómo va a ser? Sí, pero eso se pagó, entonces eso quedó ahí. Y entró el COVID. Y ese carro andaba y ese carro no quería salir de mí. Pero yo me acuerdo de las palabras
que yo una vez dije. Yo dije, el día que yo me deshaga de ese carrito, yo voy a llorar. Así lo dije. Pero lloré por desespero. Yo me acuerdo que le dije al pastor, pero y entonces, yo no sé, eso tiene una, usted es el que tiene carreras. Y ese carro me lo había vendido mi hermano. Y dije, pero esa prenda, ¿qué? Eso lo pagaron, pero eso aparece una cosa ahí. Y en pleno COVID me tocó irme a Montería a resolver ese problema. Porque a lo que tú te acostumbres, esa será la justicia de Dios para ti. ¿Estás feliz con eso? Tranquilo. Dios dice, ¿estás feliz? ¿Estás feliz con esto? No intervengo, yo quiero que sea feliz. Yo quiero que sea feliz, te dice Dios. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero aquellos que se desafían por más, como David. ¿Usted cree que a David lo emocionó? A David lo emocionó el premio que daba Saúl. Hasta una hija se la iba a dar. Y se emocionó y todo. Y cuando, no, yo voy a... Y se desafió. Ya no quería seguir pastoreando ovejas. Tú tienes lo que es justo para ti, tú consideras justo, es justo para Dios. Si Dios te dio esa empresa, eres bendecido y te sientes fenomenal, no te va a dar otra. Tú te sientes bien con esa. Entonces, pero Proverbios 11:2, nueva traducción viviente, te dice, no pongas tus inversiones en un solo lugar. No pongas tus inversiones en un solo lugar. Así te lo dice Eclesiastés 11:2. No los pongas. Dios anhela que prosperes en muchas áreas. No con un solo negocio, con muchos. No con una sola empresa, con muchas. Y luego más abajito, ¿sabes qué dice más abajito? Lo voy a parafrasear porque tampoco es que me sé todos los versículos de memoria. No me pida eso, porque no hacía parte del mensaje. Pero dice algo así como que en la mañana siembra con tu mano izquierda y en la tarde no dejes de sembrar con tu derecha. ¿Por qué? El sabio Salomón era sabio. Porque tú no sabes cuál de los dos te va a dar. Dice, siembra de este lado con tu mano izquierda y en la tarde por este lado con tu derecha. Porque tú no sabes cuál de los dos sí te va a dar fruto. Amén. Entonces, es un tema de mentalidad. Dios te quiere bendecir, pero tienes que romper la mentalidad que tienes. Dios te la da. Lo primero es la generosidad. Ayer escribía sobre la generosidad para el discipulado número 2. Y ya voy a casi terminar. Porque muchos se han equivocado en la interpretación bíblica. Resulta que hay principios en la Biblia que son principios eternos. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? Envidia, ¿por qué? ¿Envidia por qué? Por eso es que estamos como estamos. ¿Por qué? Resulta que ellos, Dios los bendijo. Y resulta que Caín le llevó una ofrenda a Dios y Abel le llevó otra ofrenda a Dios. Pero la ofrenda de Abel era mejor, era de los primeros frutos, era de lo más hermoso para Dios. Pero la de Caín no. Y cuando ellos dos juntos se ven entregándole a Dios, Caín mira que lo que Abel le dio a Dios era lo mejor. Y tuvo envidia y lo mató. La muerte se dio por una ofrenda. Porque éste le dio lo mejor a Dios. ¿Existía la Biblia en ese momento? ¿Existía la Biblia que te dijera, oye, tienes que ofrendar? ¿De dónde salió que a Dios había que ofrendarle algo? ¿De dónde? Eso es como cuando a la paloma, cuando la paloma hace su nido. ¿Quién le enseñó a la paloma a hacer su nido? Eso es un principio.
Y aunque el principio luego lo tome la ley, el principio es antes de la ley. Dice la palabra que Abraham le diezmó a Melquisedec más de 400 años antes de que se creara la ley. Se aparece Melquisedec, Abraham le entrega sus diezmos. Y la pregunta es, ¿había una ley que le dijera a Abraham, tú tienes que diezmarle al Melquisedec? Si usted mira la historia, la ley no había, todavía no se habían creado los 10 mandamientos. Lo voy a ubicar en la historia. Todavía no se habían creado los 10 mandamientos, ni Dios ni Moisés estaba por ahí. Pero Abraham conocía el principio de la generosidad y de darle el 10% a Dios. Sin que hubiese una ley, sin que hubiese un pastor, un sacerdote que le dijera, tú tienes que diezmar. La legalidad llevó a las personas a cometer errores. Porque luego ahora se confunden cuando Pablo por allá ataca la ley. La ley sí hay que atacarla. Porque ya tú no te salvas por los sacrificios de animales que hacer sacerdote. Porque ya tú no te salvas como dice la ley. Entonces hay unas leyes ceremoniales y hay unos principios eternos. Usted no dejaría de cumplir un mandamiento, ¿verdad? Usted dejaría de cumplir un mandamiento porque el mandamiento está vigente. Porque el mandamiento es antes de la ley. Y a veces la mala interpretación de la Escritura nos ha llevado a bloquearnos en muchos sentidos. Dios quiere prosperarte. Entonces usted coja la Biblia y haga un escáner. ¿Por qué Dios no me ha prosperado? Porque no he sido generoso. Porque mi mentalidad es de un jornalero. No tengo aspiraciones hasta por allá. Uno tiene que mirar la Escritura y ver qué está pasando en nuestra vida. Tiene uno que mirarse y decir, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? ¿Qué mentalidad tienes? ¿La de un jornalero? ¿La de un hijo? Finalizo con una anécdota. Hace muchos años, yo se las he contado, me comenzó a ir mal económicamente. Eso que uno le llama una racha, ¿verdad? Sí que racha. Y una cosa tras otra se dañaba. Una tras otra se dañaba. Yo cogí la Biblia y dije, voy a escanearme. Me toca escanearme. ¿Dónde está la fuga? ¿Dónde está el problema? Le dije, Señor, tú no mientes. Dije, diezmo sí, ofrendo sí, generoso sí. ¿Qué sucede, Señor? Mentalidad de hijo de heredero. Bueno, sí. Pero había una sociedad equivocada. Había un socio que no caminaba en la misma dirección mía. Y yo se los he predicado. Pero el escáner me sirvió. Dije, me está arrastrando el proceso de ese socio a mí. Me lleva como un remolque. Tiene uno que escanearse. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Entonces el hijo pródigo no es como uno creía. Amén. ¿O sí? Hay que tener la mentalidad del hijo y la firmeza del que se perdió. La identidad de hijo del que se perdió es la que necesitamos.
La certeza de que el que murió en la cruz es el que permite la bendición en nuestra vida. ¿Sabes qué hace Satanás? Siempre quiere reemplazar a Cristo. Siempre. Al único, al mediador, para que tú te pierdas de esa legitimación. Cierra los ojos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Y dile: Señor, vamos toda la iglesia, dígale: Señor, perdóname si he tenido pensamientos como ese hijo menor, de que no soy digno de tus promesas, de que tú hiciste por mí lo que yo debía hacer. Tú lo cumpliste en la cruz, Jesús, para que ese testamento se derramara sobre nuestra vida. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz. Dile: fue por ti, Jesús, por lo que hiciste allí, que hoy soy merecedor de lo que tengo. Dile: voy a soñar aún más, voy a crecer aún más. Aunque el enemigo me haya dicho no lo vas a lograr, yo seguiré avanzando, yo seguiré caminando, voy a ir en pos de ti. Cierra los ojos y dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Llegaste tú, Jesús, a mi vida cuando menos lo esperaba. Dile: no me sentiré más como un jornalero, como alguien lejos de Dios. No me voy a sentir más, jamás lejos de Dios, a menos que sean por tus actos, por tu pecado, que te quieras alejar de Él. Pero sus brazos siempre estarán allí para ti, para perdonarte, para abrazarte, para restaurarte. Dile: Señor, perdóname si en algún momento me alejé de ti. Lléname de tu presencia, Señor. De tú. Y fue por mí, Señor, por todo lo que tú hiciste. Vamos, más fuerte, más fuerte. Toda la iglesia unida, vamos. Vamos, vamos, vamos. La cruz moriste por amor. Dile: no bastó, Señor. Dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Dile: gracias, Señor, porque tú renuevas mi mente y mi corazón. Gracias, oh Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Dile: Señor, yo soy digno, yo soy digna, dile, de todas tus promesas. Dile: mi mente se abre a todo lo que tú has prometido sobre mí, a ese llamado, a esos dones, a esa herencia. Dile: Señor, perdóname si he sido negativo, negativa. Perdóname si Satanás ha colocado pensamientos de indignidad. Perdóname, Señor, si no he sentido en mi vida esa vocación de heredero. Dile: porque Cristo, el unigénito de Dios, murió para hacernos sus hermanos. Gracias, poderoso Rey, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Déselo fuerte.